Bueno, bienvenidos a la clase número 3 de Reflexiones del Lenguaje, titulada Oralidad y Escritura. En las primeras dos clases estuvimos viendo el origen del protolenguaje y el origen de la protoescritura también. Vamos a comenzar hoy trabajando un texto de Walter Ong y esta clase la vamos a dividir en tres videos porque es un texto bastante largo. En este primer texto lo que hace el autor Walter Ong es comparar las diferencias que pueden existir entre un formato escrito y el lenguaje hablado. ¿Sí? El texto que vamos a trabajar es este, lo muestro, se llama Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, de Walter Ong. En este primer video vamos a trabajar, estamos en el capítulo 4, es solamente un fragmento del libro que vamos a trabajar, y se van a hacer diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿sí? No solo tenemos en cuenta el cambio del canal de comunicación oral entre dos personas in situ en el momento o a diferente tiempo, por un mensaje grabado o en el mismo momento, por medio de teléfono pero sin estar presente, por ejemplo, se dan esas diferentes posibilidades con las nuevas tecnologías, sino que además del canal existen otras diferencias que Walter Ong las va a ir enumerando, ¿sí? La primera, hay que tener en cuenta que la escritura posibilita un lenguaje libre de contextos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando con otra persona, estamos inmersos en una determinada situación. Cuando uno lee el libro, lo puede leer en cualquier situación, ¿sí? Cuando uno lee algún lenguaje escrito, el contexto queda fuera. No es el mismo contexto en el que está inmerso el escritor que en el que está inmerso el lector, ¿sí? Que va a leer esa escritura. Eh, Al tener un texto por escrito, la escritura no se la puede refutar, yo no la puedo interpelar de ninguna manera. No puedo decir, no, para esto no me parece, reformular, no le puedo hacer una consulta, ¿sí? Tampoco no le puedo preguntar, no lo puedo interpelar de ninguna manera al texto escrito. Por eso, para Platón, tengamos en cuenta históricamente que la oralidad en la antigua Grecia fue mucho más importante que la escritura. La escritura se empezó a desarrollar después. Eh, Cuando nosotros veamos el año que viene, los que quieran cursar en segundo año la materia retórica, van a ver que tenían varias partes y la materia retórica originalmente estaba pensado para la retórica oral. Tenía una parte muy importante que era la memoratio, es decir, la habilidad de poder memorizar un discurso, así de reglas mnemotécnicas, demás para acordarse lo que uno tiene que decir de manera que no lo tengamos que leer, ¿sí? Eh, bueno, para Platón, la escritura destruía la memoria. Si yo tenía escritura, no necesitaba acordarme todo de memoria. Por lo tanto, dice que la escritura es inhumana. Destruye la memoria y debilita el pensamiento. ¿Sí? Esto obviamente trae una ironía, porque Platón, ¿cómo comunica esto? Lo comunica en el Fedro, por medio de su personaje que había sido su maestro, que es Sócrates. Lo comunica precisamente por escrito. ¿Sí? Escribe un tratado para hablar de esto en el libro Fedro. Por lo tanto, es una ironía, ¿no? Que el tipo critica la escritura y la critica utilizando la escritura, ¿no? La escritura obviamente no produce respuestas. Si yo no interpelo el texto, la escritura no me va a responder la duda que yo tenga. Se habla de una paradoja entre escritura y muerte, ¿sí? Por un texto, por una cuestión de que el lenguaje escrito es ajeno al humano, no es algo natural, ¿sí? Por ejemplo, no sé, imagínense que yo estoy caminando con una persona, voy a cruzar la estación de tren, el tren está por pasar, la persona que viene conmigo no lo ve, seguramente se me va a escapar del alma, si quieren, inconscientemente se acaba de decir, no, guarda y ponerle la mano. Ese no es un lenguaje que yo haya pensado conscientemente, me sale inconscientemente, lo tengo automatizado completamente. Bueno, en el lenguaje escrito yo no tengo esa posibilidad. Es un proceso consciente en el que uno tiene que tomar la decisión de sentarse, pensar y escribir. En ese sentido, al no ser consciente se dice que es más ajeno al humano. Por eso Platón inclusive la piensa como que es inhumana. Por lo tanto, se la relaciona más con la muerte. Esto lleva una paradoja, porque en realidad un texto escrito no puede morir, a diferencia del texto hablado. El texto hablado, una vez que se terminó de comunicar, ¿sí? Deja de sonar la cadena fónica, directamente desaparece. En cambio, la escritura, yo puedo leer y mantener vivo un texto de hace 2000 años o más, por ejemplo en la antigua Grecia, ¿sí? Eh, por ese mismo sentido, la escritura es algo más artificial por estar
no ligado inherentemente a una habilidad natural humana, como sí puede ser más el lenguaje hablado, y también lleva otra paradoja entre lo natural y lo antinatural. Para Platón esta escritura es externa y es más ajena, ¿sí? Es artificial. Sin embargo, se da que por medio de un proceso reflexivo uno la puede interiorizar si es adecuada la escritura correctamente, se puede llegar a intentar naturalizar y automatizar un poco. Se da un ejemplo con un violín, por ejemplo, con el sonido de un violín en el libro de Ong. Lo que hace Walter Ong es mostrar un sonido de un violín, decir, bueno, es un sonido artificial porque es creado por medio de una tecnología humana con un violín que, ejecutando las cuerdas de una determinada manera, se pueden producir diferentes notas musicales, ¿sí? Y por medio generar una melodía. Esa melodía es artificial. Sin embargo, si yo la incorporo dentro de una orquesta bien ejecutada, forma parte de un sonido que se interioriza de manera más natural, ¿sí? Entonces la escritura funcionaría así. Es artificial, pero se puede interiorizar y formar parte de algún medio más natural. Eh, Acá cerramos el primer video. En el segundo vamos a continuar con el texto de Walter Ong y vamos a empezar a hablar del origen de la escritura, que no es lo que estuvimos comentando en la segunda clase, pues fue protoescritura. Vamos a empezar a ver qué diferencia hay entre una protoescritura y el origen de la escritura. ¿Por qué se sitúa no hace 20.000 años como la cueva de las manos, ¿sí? O las cuevas de Gargas que veníamos viendo en Francia en la clase número 2, sino por qué se remonta a la antigua Sumeria hace 5.500 años, ¿sí?